tenerlos aquí. Algunos ya los conocemos, todos hemos sido alumnos del doctor, se ve bien joven, a pesar de que ha sido maestro de muchas generaciones. No, es un gusto que tengan un maestro tan grande. Realmente cuando vamos a los congresos nacionales, les gusta mucho cómo dar explicación del doctor. Van a aprender bastante acerca de ellos. Gracias por habernos escogido. Aquí está en cada una de las sesiones que va a ser mensual. Y que para nosotros también nos ponemos a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten de parte de neurología, en alguna duda, en el artículo, quieren revisiones o que ustedes trabajado con algunos en otros años con ustedes para llevarnos a los congresos, trabajos de investigación abiertos. Nuevamente mi nombre es Alfonso Mesa y por parte de Cal Medical vamos a inaugurar esta sesión mensuales de neurología. Quincenales. Quincenales, perdón, pensaba que eran mensuales. Quincenales. Quincenales, excelente, mejor aún, para que estén preparados para los exámenes de radiología y de neurología. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Pues gracias a Alfonso Mesa. A través de Alfonso Mesa, algunos lo recordarán, la gran posada que tuvimos en diciembre fue gracias ahí a Alfonso Mesa. Pero este año esperemos que esté otra vez la vamos a hacer nuevamente la posada. Esperemos con apoyo de aquí. Normalmente se van de la posada, se van algunos a las 12, 12 y media. Oye, no, a las 12 y media nos quedamos sin nadie. Entonces, también hay diversión, doctores. Entonces, el CAB nos ha proporcionado la posada, nos proporcionó ahorita este espacio para tener las reuniones. Se descompuso el clima, pero pues así nos tocó. Se cayó el internet hace rato también, pero ya también quedó restablecido. Así es, pero bueno, suele suceder las primeras pláticas. Pues vamos a empezar. Sí, gracias. Bueno, muchachos, este curso tengo años ya haciéndolo. Tengo unos 8 años, 10 años haciendo este curso. Yo creo que Alfonso Mesa fue de los primeros, junto con Primo, así es, con Cifemat, hasta Imer. A lo mejor Imer también alcanzó, sí. Entonces, tenemos mucho rato haciéndolos. Empezamos muy pequeñitas las reuniones con el San José. Eran ellos residentes del San José, y luego se fue abriendo a residentes del HU, del ISSSTE regional, y ahorita pues fuimos un grupo más numeroso. Ya necesitamos un espacio más grande. Y deja buen sabor de boca los muchachos cuando me los topo en los congresos, los residentes que tomaron el curso. Recuerdan con cariño el curso, les gustó el curso, aprendieron mucho en el curso y espero que les sirva también a ustedes. Entonces, vamos a empezar con anatomía de cerebro. Vamos a un poquito de generalidades primero para irnos entendiendo. El curso va a hablar principalmente de resonancia magnética. Vamos a hablar principalmente de resonancia magnética y que conozcan las características de la resonancia magnética, las virtudes y los riesgos. La resonancia magnética, como un carro, el carro es 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, ¿sí? El 4 cilindros corre despacito, el 6 cilindros tiene más potencia, el 8 cilindros corre mucho mejor, pero gasta más gasolina, el 8 cilindros soporta clima, soporta más cosas prendidas. Lo mismo la resonancia magnética. La resonancia magnética la manejamos con la fuerza del campo magnético y se mide en teslas. Siempre van a escuchar o siempre pregunten de cuánto es la resonancia. Habitualmente las de 0.2, 0.5, 0.35 teslas son las de campo abierto y son como los carros chiquitos de 4 cilindros. Dan el servicio, sacan resonancia de cerebro, de hombro, de rodilla, de columna y nada más. Son tardadas y tienen una calidad más o menos. Las de campo alto son las resonancias que nos interesan, son los túneles, ¿sí? Es un túnel, el campo magnético es homogéneo alrededor del túnel y estamos hablando de resonancias de 1.5 Tesla en adelante. En la ciudad y en el mercado actualmente hay de 1.5 y de 3 Tesla. La diferencia es mínima. El ojo de un buen radiólogo la nota y sabe distinguir a veces entre una de 1.5 y 3. El médico general, no es por hacer menos a los neurólogos, pero están acostumbrados a ver las imágenes, pero no tienen la sensibilidad para detectarlo. Hay algunas cosas que sí detecta mejor. De hecho, la resonancia de 3 Tesla es mejor para cardio,
para tórax y abdomen, pero para cerebro, columna y articulaciones, la de 1.5 es más que suficiente. En un principio, las resonancias magnéticas eran imanes, así como lo están viendo, un imán permanente como el que pegan en el refrigerador, eran imanes permanentes, muy pesados, tenían bases muy amplias para que no se hundieran, y el campo magnético generado por los imanes permanentes era lo que generaba o ayudaba a hacer las imágenes. Posteriormente, se crea los campos de inducción magnética. Es aplicar corriente eléctrica, alto voltaje a un embobinado y se genera un campo magnético. Ese campo magnético es muy estable en un túnel, es muy homogéneo, muy estable y les ayuda a obtener mucho mejor imágenes, equivale a un carro 8 cilindros. ¿Sí? Ese túnel les proporciona imágenes. Es un embobinado, es un alambre que está girando alrededor de ese túnel, es un magneto, prácticamente es un motor como un motor de licuadora. ¿Qué es un motor de una licuadora? Cuando ustedes prenden una licuadora, el embobinado que está alrededor y el motor que está al centro se repelen las cargas y al repelerse las cargas el motor gira. En la resonancia magnética sucede, no gira el paciente, obviamente no lo podemos girar, pero lo que sí sucede es que todos los protones dentro del paciente, los protones de hidrógeno, se alinean. Cuando sucede eso, el campo magnético genera calor. Dentro del campo magnético, si no está bien controlado, es un microondas gigante. ¿Sí? Se pueden generar arcos de corriente si el paciente está sudando. Por eso las resonancias son muy frías. Cuando entran en un cuarto de resonancia están bien heladas. Porque si el paciente suda, el sudor, como cuando llueve en los alambres, brinca la corriente eléctrica de un lado a otro, se hacen arcos de corriente. Sucede lo mismo en el paciente que está sudando dentro del campo magnético. Al tener las manos sudando, con la pierna sudando, se genera un campo y el paciente puede tener quemaduras, ¿sí? Calentamiento o quemaduras. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que tener muy fresco el área de la resonancia magnética. Fuera del campo magnético, los protones, todos los protones, andan volteados para arriba y para abajo y moviéndose por todos lados. Dentro del campo magnético, todos los protones se alinean como soldaditos, todos derechos. Entonces, cuando ustedes escuchan los ruidos de la resonancia, son ruidos que le están pegando a todos los protones que están derechos, están alineados. Le pega el ruido, es tan rápido y el protón le pegan y se regresa a su sitio, le pegan y se regresa a su sitio, le pegan y se regresa a su sitio. Cada vez que le pega y se regresa a su sitio, el protón resuena, por eso se llama resonancia. El protón resuena y produce un ruido. Ese ruido, ese resonamiento, lo capta una antena, que es lo que le ponemos a los pacientes. Las antenas recogen el ruido que generó el protón. Y aquí es importante entender que el agua se regresa bien rápido. El hueso le pega al protón y no se mueve el hueso. Es cortical, es calcio, no se mueve el hueso y no devuelve señal, no hay ruido. El vaso sanguíneo, para cuando se estimula el protón dentro de un vaso sanguíneo, ya se fue para otro lado y ya no hay señal, por eso tienen ausencia de señal. Por eso hay ausencia de señal en un vaso sanguíneo. La corteza cerebral, los núcleos de la base, responden a otra velocidad y se mueven y regresan y producen otro ruido diferente. Y entonces la resonancia magnética mapea los ruidos y les da o los asigna intensidades, que es lo que manejamos. Siempre van a escuchar de mayor hiperintensa, hipointensa, isointensa. Les va a generar intensidades y va a pintar lo que ven ustedes como cerebro. Es como se generan las imágenes, con un campo magnético y con el ruido y las radiofrecuencias. Cuando entra en un campo de resonancia magnética, está aislado. Si ustedes entran con un celular y cierran la puerta, se cae la señal. No entra la señal del celular. No entra la señal de los... Ahorita en este momento está el FM, el AM, la televisión, Televisa, todas las radiofrecuencias están transitando por el ambiente. Dentro del campo magnético se aísla, no hay radiofrecuencias de ningún tipo, solamente la que se está generando para el movimiento del protón. ¿Ok? Ojo, la resonancia magnética es un peligro también. ¿Sí? La resonancia magnética
hay que tener mucho cuidado. Es un imán que está prendido las 24 horas. Las 24 horas. No es como el TAC que le dicen, va rayo y todos se salen del cuarto y se esconden detrás de la pared y detrás del vidrio. Ya acabó el estudio y todos entran al cuarto. Aquí no. Desde que abres la puerta del magneto hay un imán prendido y funcionando. El magneto levanta del piso tanques de oxígeno, aspiradoras o secadoras, pulidoras, infusores, sillas de rueda, camillas. ¿Sí? Y no es de que voy y quito la camilla o la estiro y la separo. Al momento que ustedes jalan la camilla, cuando se traen la camilla, se mueve el magneto, se sale de su isocentro y se pierde toda la calibración del magneto. La única manera de quitar esa camilla es en las paredes hay un botón rojo del cuarto del magneto y del cuarto del técnico donde está trabajando. Ese botón rojo dispara, suelta el helio que está dentro del magneto y se cae el campo magnético. Eso es equivalente a desvielar un Ferrari, hagan de cuenta, ¿sí? A correr un Ferrari sin aceite. Lo desvielaron. Si ustedes aprietan ese botón, se cae el campo magnético. Como está a menos 160 grados allá adentro, entra aire, se condensa la humedad y se llena de agua el magneto. El proceso para secar el magneto, para rellenarlo de helio y para restabilizar el campo magnético es tan caro como comprar otra resonancia. Hay quien mejor ya no la arregla, la desecha y se compra una nueva. A eso se le llama quench, ¿sí? Entonces los quench destruyen, los quench se generan aplastando eso. Ha habido accidentes, las únicas dos situaciones en las que tienen derecho a aplastar ese botón es el paciente está en peligro, la vida del paciente en ese momento, se metió algo de acero, lo está aplastando a tumbar el campo magnético o incendio. Si no hay ninguna de esas dos cosas, camillas pegadas, lo que ustedes quieran, no se aplasta el quench, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya entendieron qué es la resonancia, ya hablamos de resonancia, ya saben cuáles son las buenas, los túneles, las cerradas, las de 1.5, las de 3. Hay experimentales de 7 Tesla, pero todavía no están abiertas a la venta o al público, todavía no están, son experimentales solamente. Dicen, y dicen porque no me consta, que cuando entras al campo magnético de 7 Teslas hasta tienes vértigo, te da un vértigo al entrar al campo magnético porque es muy intenso. Ahora sí, lo que nos interesa, cerebro. El cerebro tiene surcos y fisuras bien constantes. Es como ir de aquí a Villa Santiago, ¿sí? Tienen que agarrar Gonzalitos, cruzar la Diana, Morones Prieto, perdón, Lázaro Cárdenas o Las Torres, y luego Garzazada, y salimos a la carretera nacional. Es un caminito. Aquí son caminitos constantes, ¿sí? No varían las surcos y cisuras, a menos que haya un trastorno de segmentación, que ya lo veremos en malformaciones congénitas. Pero todos los surcos y cisuras son constantes. Son referencias, son puntos de referencia que deben de conocer perfectamente bien para hacer diagnósticos o para buscar daño cerebral que les explique el daño en extremidades, en lenguaje, en memoria, etc. La cara externa del cerebro es complicada porque es convexa. Está convexa y no la podemos ver como la cara interna, que es plana. La cara interna está plana y en un corte la vieron toda y se acabó. No tenemos problema en identificar la cara interna. Pero la cara externa nos perdemos. Me voy a agarrar un agua. La cara interna nos perdemos. ¿Por qué? Porque al ser convexa, cuando dejan el primer corte, en el segundo se pierde lo del primero, en el tercero se pierde lo del primero y segundo, entonces se complica entender la cara externa. Pero para eso son las referencias anatómicas. La resonancia, a diferencia del TAC, puede hacer cortes axiales, sagitales y coronales, de frente, de lado y rebanadas en cualquier sentido. Hasta oblicuos podemos hacer, pero no se acostumbra. El TAC solamente hace cortes axiales. Cuando ustedes ven un TAC, tienen que saber que se llama tomografía axial computarizada. Y lo que están viendo son reconstrucciones sagitales y reconstrucciones coronales. No son cortes directos, ¿sí? Esto es importante porque es léxico, es
gramática, tienen que saber expresar, decir lo que están viendo. Cuando uno se para y dice, los cortes sagitales de TAC, pues así como que no sabe mucho de TAC, ¿sí? Entonces, aprendan a usar la terminología correcta. Son rebanadas de pan prácticamente. Los cortes axiales, la tomografía axial, son rebanadas de pan. Podemos decidir tanto en resonancia magnética como en tomografía el grosor del corte y el espacio entre corte y corte. Y entonces podemos hacer cerebros de 15 cortes, que nos quedamos cortos de información, o cerebros con 60 o 70 cortes, que nos da mucha información. Ahí también se dan cuenta, en tomografía esto es importante, porque si les dan un TAC de cráneo con 16, 18, 20 cortes, significa que no quisieron gastar el tubo del TAC y le están haciendo cortes muy rabones. Afortunadamente ya tenemos reconstrucciones tridimensionales fuera de línea y entonces se hacen cortes un poquito más número y la máquina reconstruye los cortes y favorece y podemos tener TACs de mayor número. En resonancia no, en resonancia podemos utilizar los cortes que queramos. Hay que saber identificar también los planos de los cortes y dónde están parados a la hora de ver un estudio de cerebro. Tenemos, recuerden, una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior es muy fácil de estudiar porque está casi plana. La fosa craneal media es un poco con cierta profundidad y tienen que ubicarla. Y la fosa craneal posterior es más profunda, entonces es más difícil verla. Cada fosa se complica un poco en ver. Otra cosa importante, cuando comparen TAC con resonancia, porque a veces les van a pedir, oye, no, es que tiene un TAC previo, pero compáralo con la resonancia. Los TAC centran habitualmente con la línea órbito-meatal. La órbito-meatal es el centraje. La resonancia utilizan al cuerpo calloso, la rodilla y el esplenio. Y eso cambia la angulación entre uno y otro. Y a veces va a ser complicado ver exactamente lo mismo en un TAC o en una resonancia, porque el plano es diferente. ¿Qué les va a ayudar? Les va a ayudar las referencias anatómicas. Cisura de Rolando, mírala dónde está, y todo esto, este pedacito es frontal. Cisura de Rolando, miren dónde está, y todo esto es frontal. ¿Sí? Esa es la diferencia, no van a ver lo mismo. Cuando uno ve un TAC y dice, aquí está la lesión, la va a venir a buscar aquí y a veces no es el mismo sitio. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con eso. Y conforme van avanzando en los cortes, van a ver que es diferente la angulación y diferente el plano. Entonces, tienen que estar conscientes de que el nivel a veces va a variar en TAC con resonancia. En resonancia podemos hacer cortes en cualquier ángulo, sagital, axial y coronal. Con una resonancia, con puros cortes axiales, ustedes tienen para hacer diagnóstico. No necesitan los sagitales, no necesitan los coronales, no necesitan otro plano. Con axial T1, axial T2, axial feria, axial difusión y susceptibilidad magnética, con eso hacen diagnóstico. ¿Para qué sirven los cortes sagitales y coronales? Para que sepan buscar referencias anatómicas y no perderse cuando ven una lesión. Pero para hacer diagnóstico es lo mismo. Con los puros axiales vamos a tener. La resonancia magnética además nos ayuda a hacer angiografía sin necesidad de contraste, nos ayuda a hacer mediciones de ciertas estructuras como las mediciones hipocampales, nos ayuda a medir lesiones desmielinizantes o tumorales y sacar volúmenes, nos ayuda a hacer tractografía para ver el trayecto de las vías, nos ayuda a hacer espectroscopía para ver o balancearnos y decir, parece tumor, se comporta como tumor y en la espectroscopía es tumor, hasta no mostrar lo contrario, o nos descarta tumor. Perfusión cerebral que nos va a ayudar a determinar si la perfusión está aumentada e indica que hay neovascularización y es tumor residual o recidivante. Todo esto lo veremos durante las clases, principalmente en la patología. Ahí vamos a ver dónde aplicar cada una de estas cosas. Ahorita lo que nos interesa es la neuroanatomía. Si hiciéramos puros cortes sagitales desde la línea media hacia afuera o de afuera hacia la línea media, tendríamos que buscar todas estas partes. Las partes principales del cerebro o las referencias principales es como un dedo, un guante de box, ¿sí? Como un guante de box. La cisura de Silvio les va a dividir arbitrariamente una parte superior de una inferior, que es la región frontal y parietal de la temporal y occipital.
pero tienen otra cisura importante, que es la cisura de Rolando. Y esas dos cisuras les van a dividir ahora sin frontal, parietal, temporal, y junto con una que es difícil de ver por fuera, pero por dentro, por la línea media no, está la parieto occipital externa. Y les va a dividir ahora sí la región parietal, occipital, temporal y frontal. Ahora, la circunvolución más grande es la frontal, ¿sí? Es de de todos los lóbulos, perdón, el lóbulo más grande es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, inmediatamente por delante de la cisura de Rolando, tiene a la cisura prerolándica. Así de fácil. En la cisura prerolándica, y limita entre las dos a la cisura de Rolando. Esta es la cisura de Rolando. En la cisura de Rolando ustedes tienen una representación del cuerpo humano que se le llama o le llamamos el homúnculo, ¿sí? Hay un homúnculo motor y hay un homúnculo sensitivo en la postcentral, que son muy parecidos y representan las partes del cuerpo en esa región. Entonces ustedes están viendo que, por ejemplo, la mano, el pulgar, la lengua, los labios, tienen mucha representación en el área motora, mientras que el tronco, las piernas, los brazos tienen menos representación porque se encarga más la sensibilidad de esas partes. Delante de la cisura de Rolando se van a topar a dos cisuras horizontales, ¿sí? Que les van a dividir a la primera circunvolución, a la segunda y a la tercera circunvolución frontal. Entonces tenemos una cisura de Rolando, una prerolándica, una frontal superior o primera frontal, segunda frontal y tercera frontal. Luego, la tercera frontal la volvemos a dividir. Todo esto es anatomía fina. El día que les pregunten en el examen o el día que les pregunten en una plática o en una imagen, ustedes tienen que saber decir, en el lóbulo frontal. Pues hasta la señora que barre por ahí dice, la tiene la parte frontal. ¿Sí? Eso necesitan saber ustedes decirme si está en la primera, segunda, tercera, y si está en la tercera se divide en tres partes. Una que está arriba de las órbitas, entonces es la región orbitaria. Una que está entre este ángulo, que es la región angular, y otra que está acá atrás, que es la región opercular. O algunos libros les llaman pie, cabo y cabeza, pero es la región orbitaria, angular y opercular. Perdón, sí, angular y opercular. Y se acaba el lóbulo frontal. El lóbulo parietal. El lóbulo parietal por la cara externa es difícil de entender y de ver. Por detrás de la cisura de Rolando está la cisura postrolándica. Y entre la cisura postrolándica y Rolando tenemos la circunvolución postcentral, donde está el homúnculo sensitivo, el equivalente del motor. La vía córtico-espinal está en la precentral, es la que mueve al cuerpo, la región contralateral. El 20% de las fibras de la vía córtico-espinal se pasan a la postcentral, ¿sí? Por eso algunos pacientes que tienen un infarto bien puesto en la región precentral, pues no tienen una hemiparesia densa porque se resalvó o se salvó la región posterior donde está el 20% de las otras fibras y por eso no es tan marcada. Pero cuando el paciente tiene un infarto que agarra la pre y la postcentral, debe tener una hemiparesia densa. Detrás de la postrolándica tenemos una cisura vertical difícil de ver que les va a separar a la circunvolución parietal superior de la parietal inferior. Entonces tenemos postcentral, parietal superior y parietal inferior. Luego, la parietal inferior, aquí me pasé, la parietal inferior, que es toda esta, está dividida por la profundidad de la cisura de Silvio, está dividida en una supramarginal y en una angular. Entonces la parietal superior se queda igual, la parietal inferior tiene la región supramarginal y la región angular. Recuerden que aquí está el área de Wernicke y en la frontal, en la primera, está el área de Broca, del lado izquierdo. El occipital, difícil de ver por la cara externa, es pequeño, constante y es la parte más posterior del lóbulo occipital. Difícil de distinguir del lóbulo temporal. Para que no tengan problema y digan, tiene una lesión aquí y digan, oye, está temporal o está occipital. Es temporo-occipital. ¿Sí?
Si está acá francamente adelante es temporal, si está acá atrás en el polo es occipital, pero si está en una porción intermedia donde es difícil distinguir temporal de parietal, le ponemos temporo-occipital. La región, el lóbulo occipital, perdón, está limitado por la parieta occipital externa y la tienda del cerebelo, y no hay una distinción hacia adelante con el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, por su cara externa, se le ven solamente 3 circunvoluciones. La primera, la segunda y la tercera, divididas por la primera y la segunda cisura horizontal. En la primera, los labios de la cisura de Silvio, si ustedes los abren, ¿sí?, con un separador, en la profundidad de la cisura de Silvio se van a encontrar el lóbulo de la ínsula, ¿sí?, que algunos libros manejan como el quinto lóbulo. Es el lóbulo de la ínsula donde están las circunvoluciones largas y cortas de Heschel, que son las áreas auditivas. Los labios de la cisura de Rolando, ¿sí?, o sea, esta parte frontal y esta parte temporal, le pueden llamar opérculo frontal y opérculo temporal. Entonces, si no le quieren decir la primera temporal, le pueden decir el opérculo temporal. Si no le quieren decir la tercera frontal, le pueden decir opérculo frontal. ¿Ok? La primera y la segunda se ven perfectamente bien por la cara externa. La tercera tiene una característica que forma parte de la cara externa y de la cara inferior. ¿Sí? Entonces forma parte de la cara externa y la cara inferior. En un corte coronal ahorita veremos la cuarta y la quinta. Y se acabó la cara externa. ¿Sí? Y tenemos la cisura prerolándica, la primera frontal, la segunda frontal, la tercera frontal, la región orbitaria, la región angular, la región opercular. Tenemos la postcentral, la parietal superior, la parietal inferior, que está dividida en supramarginal y en angular. Primera temporal, segunda temporal, tercera temporal, que forma parte de la cara externa, y cara inferior, lóbulo occipital. Y se acabó cara externa. ¿Ok? Todo esto queda grabado, ¿verdad? Todo esto lo van a poder accesar, lo van a poder ver en el link que tienen. El problema con la cara externa es este. Empezó el primer corte y miren, ahí se ve el temporal, ahí se va viendo la cisura de Silvio, y luego se pierde el temporal y aparece el frontal, y luego se ve la ínsula, eso que están viendo ahí en la profundidad de la de Silvio, y luego aparece el hipocampo acá abajo, y empezamos a perdernos. ¿Por qué? Porque la cara externa es convexa. Ese es el problema de la cara externa. Entonces tienen que saberse ubicar y tienen que saber dónde están cada cosa para no perderse. La cara medial es mucho más fácil, mucho más cortita y mucho más fácil. La estructura más visible y la que tienen ningún problema para identificar es el cuerpo calloso. Ese lo van a ver porque lo tienen que ver, a menos que tenga una genesia el cuerpo calloso, pero lo van a ver. Arriba del cuerpo calloso está la primera cisura, que es la cisura del cuerpo calloso o pericallosa. Arriba de la cisura del cuerpo calloso, arriba de la cisura pericallosa, paralela, hay otra cisura que aproximadamente a la mitad del cuerpo calloso describe una curva hacia arriba, es la calloso marginal. Constantes, ¿eh? Son constantes y no tienen problemas para ponerle nombre a la anatomía. Después, delante de la cisura calloso marginal, van a encontrar la representación de la cisura de Rolando, pero por la cara medial. Esta es la cisura de Rolando que venía de afuera y ahora está acá adentro. Aquí está la pierna. Aquí está la representación de la pierna. Una lesión aquí deja al paciente con una hemiplegia, una paresia, una plejía de la pierna, solamente de la pierna. Delante tenemos entonces a la cara interna del lóbulo frontal, que le llamamos circunvolución frontal interna. Ahorita vamos a ver las circunvoluciones. Detrás de la cisura calloso marginal tenemos ahora sí una bastante visible, que es la parieto occipital. La cisura parieto occipital les va a dividir a la región parietal del lóbulo occipital. Y luego tenemos la cisura calcarina, que les va a dividir al lóbulo occipital en una porción triangular, que por su forma triangular le llamamos cuña, y una porción por debajo de la región triangular que se llama língula.
los labios de la cisura de parieta occipital interna forman el área visual primaria y todo lo demás del lóbulo occipital son las áreas de asociación visual. Importantísimo que sepan distinguir esta región. Ahora sí, el cuerpo calloso está por debajo de la pericallosa. Arriba del cuerpo calloso tienen al cíngulo. Arriba del cíngulo tienen a la paracentral, porque aquí está la cisura de Rolando, esta es la paracentral, y el lóbulo cuadrilátero. Algunos le llaman la precuña, porque está delante de la cuña, pero es el lóbulo cuadrilátero, que es representación del lóbulo parietal, el lóbulo paracentral, que es representación del lóbulo parietal, la circunvolución frontal interna, la cuña y la língula. Y se acabó la cara interna. Aquí siempre es complicado. El tálamo con el otro tálamo se tocan en la línea media, pero no hay fibra comisural. No brincan fibras. Y van a ver siempre un defecto aquí al centro, que es la adherencia intertalámica. Ahorita lo vamos a ver en imágenes. ¿Qué es esto? Este es un tálamo. Y el otro tálamo está al otro lado. Entonces, esta es la adherencia intertalámica. Aquí arriba está el ventrículo. Ya en la otra clase nos toca ver ventrículos. Ya hablaremos. Ahora aquí en imagen, ahí tienen la cisura pericallosa, tienen la calloso marginal, tienen la paracentral, tienen la parieta occipital interna, la calcarina. Y ahí tienen prácticamente el resto, perdón. Tienen las divisiones y todas las partes de la región hemisférica, de la cara medial del hemisferio cerebral. Se oye muy bien, todos lo están entendiendo y les queda bien claro. Si esto no lo ponen en práctica todos los días, cada vez que ven una resonancia, se les olvida en 3 días, ¿sí? Cada vez que ven una resonancia, practíquenlo, vean, a ver, ¿dónde está la calloso marginal? Ah, no la encuentro. Bueno, busquen la pericalloso, búsquenlas, acostúmbrense a buscarlas para que no se les olvide. Entre más viejito esté un paciente, más profundo los surcos y cisuras y más fáciles de ver. En bebés, en niños, está todo apretadito y es bastante complicado verlas a veces. Vamos a ver, entonces, fosa craneal anterior. En la fosa craneal anterior, el piso de la fosa craneal anterior está formado principalmente por el techo de las órbitas, que es parte del lóbulo frontal, las alas del esfenoide, las alas mayores del esfenoides y el etmoides. Ahí descansa el lóbulo frontal, ahí se apoya el lóbulo frontal y se apoyan la tercera circunvolución frontal. Y vimos ahorita que arriba de las órbitas, arriba del techo de las órbitas están los giros orbitarios, ¿sí? Entonces, cuando usted ve una lesión ahí, tienen que describir, pues, que arriba de la órbita, no, en los giros orbitarios del lado izquierdo hay una lesión. En la línea media, al lado de la apófisis crista galli, tenemos los giros rectos, ¿sí? En un corte sagital, un corte coronal, en el piso de la fosa craneal media descansa el lóbulo temporal. Y aquí tienen a la primera circunvalación temporal, a la segunda, a la tercera que forma parte de la cara externa y cara inferior, a la cuarta circunvalación temporal y a la quinta. El hipocampo anda por acá. Aquí está de ladito la circunvalación temporal. Y en la fosa craneal posterior descansa, está el tallo cerebral, el cerebelo, y arriba de la tienda del cerebelo se apoya o descansa el lóbulo occipital. Entonces sepan identificar. Si yo les pregunto ahorita, ¿dónde está esa lesión? Ya deben de saber en dónde está esa lesión, anatómicamente. Piénsenlo y la respuesta es en la segunda circunvolución frontal del lado izquierdo. Acuérdense, nombre y apellido. Cuando presenten algo, cuando estén hablando en público, cuando estén presentando un caso, en el lóbulo frontal. No, en la segunda circunvolución frontal del lado izquierdo. Nombre y apellido. Hablen, describan bien la situación. Y no se pierdan. Tenemos a la línea media que le separa el derecho de izquierdo. Tenemos a la cisura de Rolando que está aquí. La forma de distinguir a la cisura de Rolando es la única cisura que llega hasta la línea media. Por ejemplo, esta no llega a la línea media. Esta a lo mejor empezó por aquí, pero no se continúa hacia abajo. La única cisura que llega a la línea media y se proyecta, como lo vimos en la cara medial, es la cisura de Rolando.
tenemos entonces a la cisura de Rolando, a la región precentral, a la región postcentral, a la primera circunvolución temporal y a la segunda circunvolución temporal. Y si quieren verse todavía más elegantes, pueden decir, se encuentra en la región más rostral, si está delante del lóbulo de la primera circunvolución frontal, o en la región más caudal de la primera circunvolución frontal, en la región más rostral de la segunda, en la región más caudal de la segunda. ¿Sí? Entre más precisión tengan, es mejor. Siempre le digo a los residentes de rayos, les digo, describan las cosas como si se les estuvieran platicando a alguien por teléfono, para que cuando lo estén hablando, se lo esté imaginando y no, ay no, pasó una lesión en el lóbulo frontal. Pues el lóbulo frontal es el más grande. Tiene una lesión en la segunda circunvolución frontal, en la región más caudal, por delante de la cisura prerolándica, delante de la circunvolución precentral. Y con eso le queda más claro. Entonces traten de ser muy explícitos hablando de eso. Si nos vamos más abajo, desaparece de la línea media, ya no llegó porque está en el siguiente corte, pero aquí sigue la cisura de Rolando. Y por lo tanto, aquí tienen a la cisura, a la circunvolución prerolándica, aquí tenemos a la primera circunvolución frontal y aquí tenemos a la segunda circunvolución frontal. Visto de frente, el lóbulo frontal es muy fácil de distinguir. Tienen a la primera circunvolución frontal, tienen a la segunda y tienen a la tercera. La tercera tiene los giros orbitarios, ya lo vimos, la región orbitaria. La tercera frontal cuando estén viendo el ojo, porque si no están viendo el ojo ya andamos en la región angular o en la opercular. Mientras estén viendo el ojo están en los giros orbitarios. Y en la línea media, muy, muy central en la línea media, este pedacito de cerebro y este pedacito de cerebro son los giros rectos. Nada más ese pedacito de cerebro. Me voy más atrás y ahí sigue la primera frontal, la segunda frontal y la tercera frontal. Y se empieza a asomar esta circunvolución, que es la cisura de Silvio. ¿Sí? Esta cisura. La cisura de Silvio les va a dividir arriba al lóbulo frontal, abajo al lóbulo temporal. Entonces, no se me pierdan, la cisura de Silvio es otra referencia anatómica. Abajo está el lóbulo temporal. De ladito, los cortes muy externos o parasagitales, ustedes van a ver la cisura de Silvio. Aquí la tienen. Ya saben que la cisura de Silvio, el guante del boxeador, les divide frontal de temporal. Entonces, lo que esté abajo de la cisura de Silvio es temporal. Lo que esté arriba de la cisura de Silvio es frontal. ¿Y qué es lo primero que está arriba de la cisura de Silvio? Pues la tercera frontal. ¿Y qué es lo primero que está abajo de la cisura de Silvio? La primera temporal. O opérculo frontal y opérculo temporal. Si abren la cisura de Silvio, la ínsula. ¿Ok? Y entonces por acá se aparece la segunda circunvolución y vean cómo esta es la tercera frontal nada más. Y la tercera frontal aquí tiene la región orbitaria, angular y opercular. ¿Okay? Esto es anatomía ya más fina, ver eso. Ahí está, muy a la periferia lo mismo. Visto de frente, aquí tenemos el techo de la órbita y por lo tanto, giros orbitarios. Esta es una referencia anatómica importante que deben de conocer. La apófisis crista galli es el sitio de inserción de la hoz del cerebro. Ahí se inserta la hoz del cerebro. Ahí está una vena emisaria que se llama agujero ciego, que es una vena comunicante que se abre o sirve de anastomosis cuando hay trombosis. A los lados tenemos el piso de la fosa craneal anterior que está formado por la lámina cribosa. Por ahí están los bulbos olfatorios por donde atraviesan los filetes olfatorios y forman el bulbo olfatorio. Y arribita del bulbo olfatorio lo que están viendo es el giro recto. Cuando están viendo giros rectos, están viendo también surco olfatorio y bulbo olfatorio para fines prácticos. Lesiones a este nivel, completas en esta región, igual anosmia. ¿Sí? Tiene que estar lesionado los dos bulbos olfatorios para que el paciente tenga anosmia. Tiene que haber un meningioma, un estesioneuroblastoma, ¿y cuál es el otro? Estesioneuroblastoma. Ahorita me acuerdo. Bueno, hay otro tumor por ahí de adolescentes, el nasoangiofibroma. El nasoangiofibroma son los tres tumores que dejan con anosmia al paciente: meningioma, nasoangiofibroma y estesioneuroblastoma. Ustedes ven un tumor ahí y es una de esas tres, a fuerza. Ahí están los giros rectos y los giros orbitarios. Muy bien. Vistos desde arriba es más complicado ver los giros rectos, pero como ya conocen ustedes la apófisis crista galli,
ya la conocen, entonces ya saben que aquí arribita o a los lados están los giros rectos. Están viendo el ojo, no están viendo giros orbitarios porque están viendo el ojo. Ahí está la apófisis cristagalla y giros rectos. Me voy más arriba y empieza a desaparecer la órbita y empiezan a aparecer los giros rectos. Aquí hay una circunvolución que le llaman en H, porque parece una H, ¿sí? Tiene una forma de H y que es prácticamente los giros orbitarios. Estos habitualmente son los que se traumatizan los que se dañan el traumatismo craneoencefálico. Ustedes ven encefalomalacia y gliosis simétrica y bilateral de los giros orbitarios y giros rectos. Ese paciente tuvo un trauma craneoencefálico severo y tiene encefalomalacia. Eso es típico. Visto de frente, el lóbulo temporal, tienen que ubicar primero que nada la cisura de Silvio para poder distinguir frontal de temporal. Y una vez que distinguen el frontal del temporal, cuentan la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta circunvolución temporal. Esto es para describir lesiones. Cuando la lesión está metida aquí en el centro y que no agarra ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, entonces se describe como una lesión que ocupa la sustancia blanca profunda del lóbulo temporal. Pero si se va a la primera, si se va a la segunda, a la tercera, hacen la descripción hacia qué región se va. ¿De acuerdo? Qué bueno que funcionó el clima. Sí. Se van más atrás y se complica un poco, pero por ahí pueden alcanzar a ver los lóbulos, las circunvoluciones del lóbulo temporal. En un corte sagital es complicado. Aquí lo tienen. Si yo estoy en un corte muy periférico, miren dónde está el corte periférico. Veo la cisura de Silvio, veo la primera y la segunda temporal y la tercera frontal. Avanzo al siguiente corte y ya empiezo a perder la primera frontal, ya no la ven. Se ve la cisura de Silvio, empiezo a meterme al lóbulo frontal, el lóbulo temporal, ya estoy metido acá. Lo que sí estoy seguro que estoy viendo es en el piso de la tercera, pues esto es la tercera, esto debe ser parte de la cuarta, y aquí debe estar asomándose parte de la primera. Es complicado en sagital, para eso tienen el coronal, para verlo en coronal y no se pierdan. Y si me voy más adentro, pues ya lo que queda aquí es el hipocampo, que es lo que alcanzan a ver que está pasando por aquí, el hipocampo. Lóbulo parietal, tenemos la cisura de Rolando, la precentral, la postcentral, la circunvolución postcentral y el lóbulo parietal. Más abajito tenemos otra cisura que es la parietal superior, la parietal superior que les divide al lóbulo parietal superior del lóbulo parietal inferior. Y acuérdense que el lóbulo parietal inferior tenía una región angular, supramarginal y una angular, ¿sí? Que es el área de Broca, supramarginal. Aquí tenemos la cisura de Silvio y aquí tenemos la supramarginal y la angular. La profundidad de la cisura de Silvio les divide al lóbulo parietal. Cara interna, bien fácil. La que salta a la vista es la pared occipital interna que les divide al lóbulo occipital. Ya tienen identificado el lóbulo occipital. Ya saben que el lóbulo occipital está limitado por abajo por la tienda del cerebelo y en medio tiene la cisura calcarina. Triángulo igual a cuña. Abajo del triángulo tenemos la língula. Triángulo, cuña y língula. Los labios de la cisura calcarina, que es S y S, los labios de la cisura calcarina es el área visual primaria. Si el paciente se infarta de ahí o tiene lesión de esa región, el paciente tiene ceguera central y todo lo ve de reojo. Ustedes ahí donde están sentados pueden ver de reojo, la visión periférica alcanzan a ver. Esos pacientes te tienen que ver así de ladito y te están viendo de reojo prácticamente. Cuando se daña el área de asociación visual, la periferia, y está respetada el área cortical central, el paciente tiene una visión tubular. Ve con el centro, pero no tiene visión periférica. El lóbulo occipital, muy fácil de ver. Aquí se asoma cuidado porque es el tumor del residente. Lo ven y ven, tiene una bola aquí, parece un tumor. Siempre es asimétrico, la tienda del cerebelo es asimétrica y un lado puede estar más chaparrito que otro y les puede dar estas imágenes. Es lóbulo occipital. Seguimos. Esto que están viendo aquí es el borde libre de la tienda del cerebelo que les está separando el lóbulo anterior del cerebelo del lóbulo occipital. Seguimos hacia arriba, ese es lóbulo occipital.
Todo esto es parte del lóbulo occipital. Aquí quiero demostrarles, seguimos subiendo, todo esto es lóbulo occipital. Seguimos subiendo, vean, la referencia para que ustedes digan, aquí se acabó el occipital y aquí empezó el parietal, es el cuerpo calloso. Mientras ustedes vean cuerpo calloso, todo lo que esté atrás es occipital. No tienen duda. No necesitan un sagital para poderlo ver. Aquí se ve perfecto, aquí no tendrían duda. Seguimos al siguiente corte. Tenemos el cíngulo anterior ahí, cíngulo posterior, que no vamos a meter mucho a hablar ahorita de él. Sigo para arriba. Vean, desapareció el cuerpo calloso. Por lo tanto, el único pedacito de occipital que estoy viendo es esto, que es esta cisurita y esta cisurita. Esto es el único pedacito de occipital. Para fines prácticos, se acaba el cuerpo calloso y empieza el lóbulo occipital. Debajo del cuerpo calloso, todo es lóbulo occipital. ¿De acuerdo? Secuencias. Ya tenemos anatomía. Secuencias. Tenemos un montón. El problema es que para dominar la resonancia, doctores, para dominar ustedes la resonancia, tienen que saber cómo se ve el agua en T1, cómo se ve el agua en T2, cómo se ve el agua en flare, cómo se ve el agua en ecogradiente, cómo se ve en difusión, cómo se ve en susceptibilidad magnética, cómo se ven todas. Y luego, cómo se ve la grasa, cómo se ve la corteza, cómo se ve la sustancia blanca, cómo se ve el hueso, cómo se ve todo en cada una de las secuencias. Cuando dominen esa parte, van a saber qué es lo que están viendo. Si no, el error clásico del residente o del radiólogo es que ve algo brillante. Ah, es un quiste. Pero luego lo ves y no brilla igual en el flare, no se comporta como quiste. Es una lesión altamente celular que se comporta como agua y que no es quística. Entonces, tienen que aprender a ver todas las secuencias. Y tenemos ahora un montón de secuencias y diferentes planos. Las de batalla y que no les deben de faltar cuando pidan ustedes una resonancia son estas. El T1, el T2, el flare, la difusión. La difusión siempre viene con algo que se llama B0, que ya lo veremos cuando vemos CBC. Los mapas de ADC, las secuencias de susceptibilidad magnética y el T1 contrastado. Y cortes coronales y sagitales. Ustedes, con estas de arriba, con estas menos estas dos, con estas de arriba hacen diagnóstico. Si el paciente tiene un tumor, un infarto, una isquemia, un sangrado, lo que tenga, con esas hacen diagnóstico. Con esas pueden decir, ah, el paciente tiene un glioma. Ah, no, es un absceso. Ah, no. Si quieren determinar con exactitud dónde está la lesión porque no dominan la anatomía en cortes axiales, ahora sí tienen que apoyarse en los cortes sagitales y coronales. Para eso son, para que sepan describir la anatomía. Cuando ustedes agarran un estudio y empiezan, a ver, vamos a ver este estudio, y empiezan con el coronal T2, y empiezan con el sagital T1, no saben ver un estudio, ¿sí? Tienen que empezar la secuencia que manda, la secuencia que es mejor para abordar un estudio en adultos es el axial flare, ¿sí? Que es esta. Con esta deben de empezar. Y si son niños, infantes o bebés, el T2. Adultos, flare, niños, 6 años, 5 años, 4 años y bebés, el T2. Es la secuencia con la que deben de empezar. Y ya después, oye, brilló aquí algo. Ah, a ver, brilla en difusión. No, entonces no es infarto. Brilla en T2, ah, es agua. Y empiezan a jugar con las combinaciones. Eso es lo que deben de saber. No moverle el scroll del mouse rápido y ver rápido un corte. Tienen que razonar cada secuencia. Y luego tenemos cortes especiales para hipófisis. Tenemos cortes especiales para la fosa posterior para ver nervios craneales. Tenemos cortes especiales para ver nervios ópticos. Tenemos secuencias especiales para ver estructuras vasculares. Las crudas y las reconstrucciones tridimensionales. Todas esas son, cada vez tenemos más información en resonancia magnética. Entonces tienen que saber cómo abordar por imagen cada lesión que ven. No es sentarse a ver rápido la resonancia. Sí. La mielina. La mielina en los adultos a partir de los 2 años está bien formada. A partir de los 2 años y en adultos. En niños
el patrón de mielinización se alcanza a los 2 años. Hasta los 2 años, el FLAIR no te sirve para nada en niños. Abajo de los 2 años, el T2 es indispensable verlo para niños. Es más, cuando yo voy a hacer un estudio de resonancia de un niño y que se está moviendo, empiecen con el T2. Niños de 3, 4, 5, 6 años, ya está completo el patrón de mielinización, pero las displasias corticales, las disgenesias, esos detalles finos se van a ver mejor a veces en el T2 que en el FLAIR. Ya después de 6, 8 años ya el cerebrito está bien formado. Por eso es mejor ver en niños el T2. Luego, secuencias funcionales, que es la espectroscopía, que ya veremos en su momento, pero es una especie de biopsia virtual para determinar si es un tumor o no. Las perfusiones cerebrales. Ahora sí, que son cosas avanzadas ya. La correlación ahora sí es echar mano de lo que aprenden ahorita, de lo que aprendimos ahorita. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué región es esa? Si ese paciente, no se ve muy bien, pero aquí tiene una lesión, si la están viendo. ¿En dónde ponen esa lesión? No necesito que contéstenla mentalmente para ver si se equivocan o no. Pero esa lesión, si estoy viéndola en la parte más posterior y estoy todavía por abajo del cuerpo calloso, porque aquí todavía no aparece ni siquiera el esplenio, estoy en el occipital. Entonces tiene una lesión bilateral de la región occipital. Y como está muy central, está en la línea media o en la cara medial de ambos lóbulos occipitales, muy seguramente cerquita de la cisura parieto-occipital interna, en la cisura calcarina, perdón, en la cisura calcarina. Aquí la tenemos, ahí la tenemos. El contraste ayuda, pero a veces nos complica. Si uno dice, no le vi el estudio, hago un estudio de cerebro, lo veo más o menos normal, el T1, T2, se ve normal, FLAIR, que es muy escandaloso, donde saltan a la vista las lesiones, se ve muy normal, un sagital T2, coronal T2, sagital FLAIR. Le ponemos contraste. Yo aquí no veo muy bien, pero espero que la vean bien. Esto. ¿Sí? Oye, le puse un contraste. Esto cae en manos de un neurocirujano, no hay neurocirujanos aquí, o de un vascular. Ah, trae una malformación. Vamos a hacerle primero un angio, a lo mejor va a haber que embolizarla, o una angioplastía química para no se va a trombosar, y le van a querer hacer de todo. ¿Sí? Si no lo saben distinguir ustedes, si no ponen en su reporte qué tiene, el neurocirujano hace lo que quiere. ¿Sí? Este paciente tiene una lesión típica, ¿sí? Que le llamamos en cabeza de medusa, ¿sí? Que es un vaso central grueso que recibe muchas tributarias, como la cabeza de medusa, como si fuera la cabeza de medusa, muchas venitas tributarias llegan a un vaso principal y drenan a un seno venoso profundo superficial. Es el típico angioma venoso inocente que no requiere tratamiento. A veces hay unos muy grandotes, y se ven feos, y siguen siendo angiomas venosos inocentes. Son silentes a la angiografía, a la angioresonancia y angiografía, son silentes, no lo van a ver, no lo van a demostrar. Es un angioma venoso. Lesión, ¿dónde la ponen? ¿Dónde está anatómicamente esa lesión? Piénsenla. Equivóquense en privado o acierten en privado. Pero esa lesión, pues están viendo que estoy viendo la punta del lóbulo temporal que está descansando en la fosa craneal media, pero acá estoy viendo el polo occipital, porque no estoy viendo todavía ni siquiera el esplenio, estoy viendo el polo occipital, y no está ni en el temporal, y no está ni en el occipital, está en la región temporooccipital. Entonces tenemos una lesión heterogénea, quística, con áreas sólidas en la región temporooccipital del lado derecho, acompañada de extenso edema vasogénico que se extiende a todo el lóbulo temporal y parietal y que con contraste refuerza de forma anular con centro hipocaptante que refleja necrosis central, lo cual es un glioma. Así como se los describí, así tienen que hablarlo cuando ustedes vean una lesión. Y no decir, ay, es que veo
Pues sí, está brillante y pinta con el contraste, porque esa es otra, refuerza con el contraste. Pues yo lo veo ahí como que frontal, cuando está en la temporal o está en el temporo occipital. Entonces, tienen que saber anatomía, tienen que escribir. Si les pregunto aquí, no, esta secuencia es la secuencia de ecogradiente. La secuencia ecogradiente ya evolucionó. Algunas máquinas hacen ecogradiente y otras hacen susceptibilidad magnética. El ecogradiente evolucionó a susceptibilidad magnética, que es más sensible, pero ven las dos cosas. Ven calcio. ¿Sí? Lo que están viendo es calcio, esta secuencia. Esta secuencia de susceptibilidad o de ecogradiente no tienen que perder tiempo en ver despacito, corte por corte. La pasan rápido y lo que están buscando son manchas negras. Si hay manchas negras, eso es hemosiderina, sangre vieja o calcio, un granuloma calcificado. Es una de esas dos cosas. Entonces, para eso es el ecogradiente. Lo que tenemos ahí es un granuloma calcificado. Si les pregunto, ¿dónde está? ¿Dónde lo ponen anatómicamente? A ver si tengo otro corte. Ahí se ve mucho mejor la susceptibilidad. Ahí la tiene, la susceptibilidad. Vamos aquí. ¿Dónde lo ponen anatómicamente? Vean. Cuerpo calloso. Casi se acaba el cuerpo calloso. Se acabó el cuerpo calloso. Entonces, parietal. Estamos en el lóbulo parietal. Se acaba cuerpo calloso, parietal. Debajo del cuerpo calloso, occipital. No se pierdan. Muy bien. Otra lesión, muy parecida a la que vimos ahorita. Vean el edema. ¿Vieron el edema de la otra lesión? Extenso y se caminaba e infiltraba todo el lóbulo. Vean cómo vean cómo lo puedo dibujar. Si tuviera un lápiz, puedo pintar la orilla sin problema. Este edema es perilesional o citotóxico, no es edema vasogénico. Cuando ustedes ven edema citotóxico, lo más seguro es que no sea tumor. Cuando ustedes ven edema vasogénico, lo más seguro es que sea un tumor. Pocas veces va a pasar lo contrario, como en medicina, nada es exacto, pero el 90% de las veces el edema citotóxico es de otro origen, no es tumoral. El edema vasogénico es tumoral. Y entonces tiene una lesión hipointensa acompañada de edema de tipo citotóxico en la región que no es ni temporal ni occipital, está más temporal del lado derecho. Si yo les pregunto qué circunvoluciones agarra, vean la cisura de Silvio. Esta es la primera, la segunda y la tercera. Pues entonces está agarrando la primera, no, pero entonces empieza a agarrar la segunda y dijimos que la tercera forma parte de la cara externa, cara inferior. Entonces está agarrando la segunda y la tercera y la sustancia blanca profunda del lóbulo temporal. Y tenemos ahí una lesión en esa región. Si le ponemos contraste, vean cómo tiene un patrón de reforzamiento leptomeningio. La lesión como tal no refuerza y es un granuloma calcificado en vías, un cisticerco en vías de degeneración con calcificación parcial, que les está dando una vasculitis y una zona de infarto de isquemia por la vasculitis. Y por eso tenemos el edema de tipo citotóxico y no vasogénico como el tumor anterior. Otro granuloma calcificado. Anatomía, ¿en qué circunvolución está? Piénsenla. Si ustedes no están viendo mero arriba la primera frontal y si ustedes no están viendo abajo la ínsula donde está la tercera frontal, pues está en la del medio y está en la segunda circunvolución frontal. Para eso es un corte coronal, es otro granuloma calcificado. Un corte coronal les va a decir con exactitud en dónde está. Vean, aquí tenemos a la primera, acá está la ínsula, acá estaría la tercera, está en la segunda circunvolución. ¿De acuerdo? Otra lesión con edema de tipo citotóxico, no es vasogénico. Ustedes pueden pintar el edema aquí, lo pueden seguir y se acaba, se amputa repentinamente el edema. Es un edema de tipo citotóxico, brillante en la secuencia de Flair. Y lo interesante en esta es que vean cómo agarra la corteza cerebral, dibuja la corteza cerebral, no se ven lesiones. Aquí en el ecogradiente ya les demuestro la presencia con el ecogradiente de otro granuloma calcificado. Recuerden, ecogradiente o susceptibilidad magnética es nada más para ver calcio o sangre. Si esto estuviera laminar
en un espacio subaracnoideo, caminando por los espacios subaracnoideos, sería hemosiderosis meningia y se vería negra. Pero lo están viendo redondo, eso es un granuloma calcificado y en un espacio subaracnoideo. Muy bien. Y luego, vean, este paciente tiene contraste. Este patrón de reforzamiento es típico, ven uno y lo ven todos. ¿Sí? El reforzamiento giral que están viendo ahí, ese reforzamiento giral es igual a reperfusión de lujo en una corteza infartada. Lo que están viendo es infarto de la corteza cerebral con reforzamiento giral. ¿Ok? Ya estamos en la hora. Traigo un montón de casos. Para ver anatomía. Pero no se preocupen, vamos a seguir viendo mucha anatomía. Yo creo que por ahorita ya cumplimos con la hora, porque también aquí nos prestan el auditorio cierto tiempo. ¿Preguntas? Ahí va el flechazo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Es la primera clase, me gustaría tomarles una foto, por favor, porque me da gusto ver a tanta gente junta. Lo tomo yo de acá para que esté usted. Déjame tomar unas dos y luego nos ponemos. Sí. Ay, perdón, pero. No puedes ahí. Sí, claro. Ahí está. Muchachos. ¿Tenía una pregunta el doctor? Cuando una lesión refuerza en resonancia magnética, ojo, buena pregunta. En tomografía, el contraste llena el vaso sanguíneo, llena la columna de contraste, ¿sí? Y lo que están viendo es el contraste dentro de un vaso sanguíneo. Si un tumor está vascularizado y tiene vasos sanguíneos, van a ver el contraste dentro del vaso sanguíneo, no en el tumor, que está perfundiendo al tumor. En resonancia magnética, si ustedes no tienen nada, cuando vean la resonancia del cerebro, vean que le ponen contraste y no refuerza, no se ven reforzamientos, pero ven un tumor y refuerza. El contraste gadolíneo rebasa o se sale de la barrera hematoencefálica. Cuando está rota la barrera hematoencefálica, se sale el contraste y impregna, pinta. Entonces, cuando vean contrastes que está rota la barrera hematoencefálica, hay 7 sitios, ¿sí?, que no tienen barrera hematoencefálica. Entre ellos, la glándula pineal, los plexos coroides, la glándula hipófisis, la región postrema, y hay otros 3 que no me acuerdo, que son insignificantes, ¿sí? La vénula, creo que por ahí, y otros 3 que son insignificantes y que difícilmente las ven en una resonancia. Pero esas siempre las van a ver. De hecho, eso les sirve para cuando tienen duda ustedes, ¿es contrastada o es simple la secuencia? Vean la hipófisis, si está blanca, es contrastada. Entonces, la ruptura de la barrera hematoencefálica es lo que hace que se desparrame el contraste. Si la barrera hematoencefálica está íntegra, no se desparrama el contraste. Y si no está íntegra, significa que algo se rompió por infarto, por tumor, por lesión, algo dañó la barrera hematoencefálica. Esa es la causa. Pues muchas gracias, muchachos, nuevamente. Espero el próximo miércoles de ceniza vayan a tomar ceniza temprano, porque para no retrasarnos en el programa, los veo aquí en 15 días con sistema ventricular. El sistema ventricular y meninges es una herramienta, el ventrículo y los espacios venenosos son una herramienta para que ustedes hagan diagnóstico de lesiones, si son antiguas, si son nuevas, tienen que saber qué está pasando con el sistema ventricular y cómo se comporta en un infarto, en un tumor, en el edema, en las meningitis, etcétera, etcétera. Y es una clase muy interesante. Los veo en 15 días. Gracias.